Buen domingo a toda mi audiencia. Soy Muna Buchaín, experta anticorrupción y auditora forense, que lo comento porque hay eh, muchos ciudadanos que me han abordado y les saludo cordialmente, por cierto, que han acudido a las presentaciones de mi libro y me han preguntado sobre la videocolumna. Entonces, bueno, me gustaría muchísimo que me ayuden a difundirla y sobre todo es una columna en la que queremos mostrar el lado técnico, el lado de investigaciones y cómo hacer las cosas mejor de las que las podemos hacer, ¿no? Eso es algo muy importante porque la idea es generar una mayor profesionalización en estos temas. Bien, quiero decirles que esta columna la he nombrado Cultura, Política y Corrupción, precisamente porque la cultura en una organización se refiere a la manera de cómo se hacen las cosas. O sea, cómo se hacen cuál es la cultura de la organización, si tiene un buen programa de cumplimiento, en fin. Y entonces, en la parte política en nuestro país, lamentablemente, la cultura política nos ha llevado a lo que hacemos hoy y a cómo vemos hoy las cosas. Y quiero mostrarles en esta sesión un mapa que permite visualizar todo esto que estoy comentando en relación a qué, bueno, pues en relación simple y sencillamente al nombramiento reciente de la ex procuradora de este país y ex subsecretaria de la Función Pública, Arely Gómez, secretaria de la Función Pública. Y fíjense qué interesante que me puse a hacer el análisis político con base en la cultura y por qué van nombrando y sucediendo estas acciones. Como pueden ustedes observar en el mapa que tenemos a la vista, la señora Gómez, la abogada, la licenciada, fue titular de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales de 2007 a 2010, cuando el procurador era Arturo Eduardo Medina Mora y Arturo Chávez le tocó 2 años. Esto lo rescato de la historia que es pública de ella. Es un análisis que para investigaciones es importante realizar para saber quién es quién, ¿no? Y entender por qué están donde están ahora mismo. Porque ya entendimos que la cultura política en México no pone a las personas por sus capacidades, sino por sus vínculos políticos y las familias a las que pertenecen, familias políticas. Entonces, como pueden ustedes ver, de 2007 a 2010, ella estaba de titular en la Fiscalía Especial para Delitos Electorales y de ahí se va en 2012 bajo la presidencia de Alejandro Luna Ramos, que infiero, creo que es hermano de la exministra. Ahí están todas las familias metidas porque es maravilloso cómo se van colocando. Y eso sigue ahora, ¿eh? O sea, no crean que es no es de antes, es la cultura, ¿eh? Acuérdense, estamos hablando de una cultura, de cómo se hacen las cosas y que difícilmente quieren desarraigarse de esto. Y entonces es nombrada y estuvo ahí un mes, ¿no? Yo creo que de ahí inmediatamente se lanzó para ser senadora del PRI. Esa es la carrera que dejamos técnica, expertise por el PRI, y de ahí saliendo de ahí con un pie, ¡pum!, a ser procuradora de este país en el sexenio de Peña Nieto, sustituyó al señor Murillo Karam. De allí, que estuvo un año, bueno, más de un año, yo nada más me acuerdo de cuando estaba viendo el hoyo donde se fugó el Chapo, ¿no? No tengo ningún conocimiento adicional de investigaciones y de resultados, y sobre todo porque en esa época nosotros ya habíamos presentado varias denuncias, se hicieron entrevistas con ella y su gente para darle seguimiento y atención a lo que tendría que ver con lo que se denomina estafa maestra. Pero pues era ella la procuradora de ese equipo del gobierno, pues no se iba, por supuesto, a hacer nada. Y esa cuestión, esa falta de deber de cuidado en las investigaciones, propició que se siguieran generando esos contratos hasta 2018.
Y entonces tenemos que su siguiente encargo saliendo de allá es ser secretaria de la Función Pública. Fíjense esta cultura. A mí la verdad me da más risa que otra cosa y lo digo con respeto a mi auditorio, porque ya dices qué cosas no se visualizan, pero tampoco los ciudadanos hemos aprendido a decir, a exigir, a poner sobre la mesa temas relevantes que podrían ponerle límites a los partidos políticos y a los gobernantes abusivos del poder, abusivos, ¿eh? Y entonces tenemos que de ahí de estar procurando justicia supuestamente y hacer investigaciones del orden federal, se brinca a hacer revisiones al propio gobierno, ¿no? O sea, del Ejecutivo. Sustituye ahí al ínclito Virgilio Andrade, famosísimo por los temas que ya todos conocemos de Casablanca. Ojalá fueran famosos por sus resultados, pero pues es lo que menos les importa, porque a ellos no les preocupa, ellos siguen cobrando y siguen más vigentes que todos. Estuvo ahí hasta 2018. Como secretaria de la Función Pública, he de decirles que no solamente también omitió realizar todo tipo de investigaciones, absolutamente, sino que encubrió y propició que se siguieran haciendo. ¿Por qué lo digo? Bueno, si en su calidad de titular, al haberle hecho las denuncias y como enlace del Ejecutivo con la entonces Auditoría Superior de la Federación, hubiera llamado a cuentas, investigado por qué se estaban haciendo esas adjudicaciones directas, se hubieran por lo menos detenido desde su llegada de 2016 a 2018. Pero no, fue absolutamente omisa. Digo, y no nos debe de extrañar porque es para lo que los colocan. Para eso están ahí. Imagínense esta recién nombrada auditora especial al desempeño, ¿no? Que de auditoría al desempeño ella misma dijo que no tenía ni idea llegando a la auditoría y lo primero que hizo es pedir remodelaciones en la oficina. También es una cultura política en este país porque pues la paga es nuestra, ¿no? Entonces ellos, ¿qué les importa, caray? Ellos lo utilizan como si fuera propio. Bueno, y de ahí tenemos entonces que saliendo de ahí, apenas un mes que vacacionó, fue nombrada por el ministro Arturo Saldívar como Contralora del Consejo de la Judicatura Federal. Y fíjense, en esta parte de noviembre, que es cuando se hace en el 2018, está la alternancia de gobierno. Todos aquellos que estábamos esperando esa lucha y esa estrategia y esas sanciones a los corruptos y a los que encubrieron y que a través de estos casos que se hicieron relevantes en el país permitieron que la gente dijéramos estamos hasta el tope de corrupción, esperábamos que estas personas fueran investigadas, sancionadas, pues no, apareció premiada como Contralora del Consejo de la Judicatura Federal, nombrada por el ministro Saldívar. Casi se desmaya uno, pero entonces se vuelve uno a acordar que esa es la cultura política que impera en el país. Así es como están acostumbrados a hacer las cosas. Y entonces, en lugar de buscar atributos de un modelo de fiscalización con criterios que puedan garantizar eficacia, resultados, una metodología de fiscalización, las mejores personas, bueno, pues simple y sencillamente colocan y alguien les pide y a cambio pues hablan bien de ellos, a cambio se ayudan, son familias políticas y lo reitero, porque son ecosistemas de corrupción. Cuando hablamos de ecosistemas de corrupción o cuando hablo yo de esto, son redes de la alta política organizada que construyen relaciones y un entramado complejo en donde no solamente evaden la justicia, sino que operan de manera conjunta y coordinada con todos los organismos que están vinculados. Fíjense, apenas voy en la primera parte, que en lugar de que sea por mérito y conocimiento, pues es por otro tipo de prácticas, ¿no? Entonces, ahí está el tema interesante que tenemos que aprender en un análisis de redes de vínculos y en una investigación. Bueno, y entonces esto me lleva a que el día jueves, no, el día viernes, se publicó que se había iniciado una investigación, la 108-2024, en contra de varios funcionarios de la Suprema Corte del Consejo de la Judicatura, donde estaba implicada o donde se le señala a ella, a la abogada Gómez,
por presunto encubrimiento y por no haber atendido quejas de distinto orden. Y bueno, aquí podemos ver, visualizar, para mí hay indicios, hay elementos que me permiten inferir que pues ya son cuestiones, primero, que debieron de haberse atendido desde antes, porque carajo, cómo enoja que todas aquellas personas que han denunciado acoso sexual y que son de funcionarios cuates, los dejen como si nada, hasta que no acosen a su madre o a su hija, carajo. Eso es lo que no entienden los hijos, porque el acoso ya no tiene género. Entonces se inicia esta investigación y bueno, a lo mejor yo les decía que me permite inferir en este entorno que piensan que la auditoría, y no piensan mal, puede ser utilizada como un arma de sometimiento a la corte, porque ya la auditoría está al mejor postor. Y es una auditoría que aparte, déjenme decirles, ni pena debían tenerle porque no saben ni auditar. Con mucho gusto, cualquiera que pueda yo apoyarle con mi equipo, son una porquería sus auditorías. Si pueden ustedes revisar en mi sección auditoría Patito y otras que tengo, revisen desde agosto, porque no solamente no son personas que no saben auditar, sino que traen una consigna. Y como sustituyeron por puros cuates, bueno, pues lo demás es lo de menos. La gente quiere ganar dinero. Y entonces tenemos acá otra situación que nos permite entender estas familias políticas. Tenemos, ya lo había dicho en una sesión, en una anterior, al señor Javier Vargas Zempoaltecatl, que trabajó con ella, y vuelvo a poner aquí el mapa, y que fíjense, sus antecedentes vienen de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, cuando estaba el expresidente Peña Nieto, bajo las órdenes del Contralor entonces Alejandro Hinojosa Velasco. Algo bien interesante que empiezo, y fíjense, mucha atención en esto, y también en las autoridades, porque todo lo que aquí pongo son denuncias que debían estar investigadas por la Fiscalía Anticorrupción, pero bueno, son parte del mismo esquema de cuates. Todos los que han señalado y han testificado en el entorno de la estafa maestra en las diligencias de la Fiscalía General, las investigaciones que realiza, han mencionado a un Alejandro Hinojosa, que era el enlace con quien se veían. Y aquí aparece ese nombre, fíjense, exsecretario de la Contraloría con el gobernador Enrique Peña Nieto. Entonces, esto nos está dando un indicio muy relevante. ¿Y qué creen? Que no tiene ni un dato público, ni una declaración patrimonial, no hay nada, del desapareció. No sabemos de qué viva. Les agradeceríamos mucho a los del Edomex si nos pueden ayudar dando información. Bueno, es un indicio, simple y sencillamente, que una persona con ese nombre se ha mencionado por todas las partes involucradas. Y desapareció, fíjense. ¿Y a qué red y a qué familias están vinculadas? Y entonces regreso al señor Javier vinculado a Arely, porque Julián Olivas, que es actual magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación, y que se supone que resuelve en materia de actos de corrupción y responsabilidades, imagínense, fue director, fue secretario de la, encargado de la función pública, donde ahí él mismo se supone que fincaba responsabilidades, y después lo nombraron para ahora resolver controversias de las que él mismo atendió. Conflictos de interés de familias, tráfico de influencias, ejercicio indebido, cultura política en este país. Y entonces lo relevante que sigo vinculando con Arely es que lo regresa Roberto Salcedo y le crea un órgano especial como titular del órgano especializado de quejas y denuncias e investigaciones actualmente. Y vemos que estuvo de ahí, de donde decíamos que estuvo como director de responsabilidades con Olivas, se fue de subsecretario con Virgilio Andrade y Arely Gómez en la misma Secretaría de la Función Pública. Fíjense estos enlaces. Edomex, Peña Nieto, las áreas de responsabilidades, subsecretario que tendría que haber resuelto todos los temas vinculados a estafa maestras, a Casas Blancas, a desvíos de recursos, a Pemex, todo. No, pues desapareció el expediente y desapareció varios expedientes y no resolvió absolutamente nada. Y ahí estaba Arely Gómez de titular. Volvemos a las familias políticas y esos ejes transversales que los componen.
Saliendo este sexenio, no se pueden quedar un minuto sin trabajo, porque pues, ¿quién más los contrataría en la iniciativa privada? Nadie. Secretario de la Contraloría y al día siguiente titular en este gobierno, que ha sido señalado y que quedaron de darnos una explicación de su nombramiento, y yo sí le exijo como ciudadana, porque tienen la obligación de darnos las cuentas y rendirnos cuentas de por qué deciden nombramientos de personajes que en lugar de estar señalados en procedimientos, o vamos a ponerles que ya no lo quisieron hacer porque lo pactaron, regresan. Y entonces, si ustedes pueden observar este mapa, tenemos que hoy en día, como dijo mi querido Humberto Musacchio, a quien desde aquí abrazo con gran cariño y le agradezco que estuvo en la presentación de mi libro y que lo prologó, hay un cambio para atrás que se ha llenado de priistas, pero déjate de priistas, que es lo que menos me preocuparía. No, de priistas señalados que encubrieron y propiciaron corrupción. Y entonces, ¿cómo podemos creer en una lucha contra la corrupción? ¿No? O sea, eso es bien, bien interesante, porque yo siempre he dicho y lo digo en mis investigaciones y cuando entrevisto, es no te fijes en lo que dicen, fíjate en lo que hacen. Y entonces tenemos a todos en áreas, como aquí estamos viendo, de auditoría superior, de responsabilidades, de función pública, de elementos donde prescriben, quitan, ponen y se señalan distintos actos de corrupción o se pueden crear. Y están los de antes, los que los fabricaron, los que tejieron esa cultura política, las grandes familias. Ahora bien, ya para concluir, porque me fui un poquito largo, pero tenía que hacerlo, perdónenme, quiero mostrarles, por ejemplo, de este señalamiento y cómo se van generando un documento que fue presentado por el entonces subsecretario de SEDATU, Enrique González Tiburcio, que estaba señalado por la Fiscalía General, pero que él no firmó los documentos. Entonces, ahora mismo, quiero que vean ustedes que es importante que en su denuncia de hechos que presenta en junio de 2017, donde comenta y lo denuncia ante el titular del órgano interno de control de SEDATU, que dependía de la señora Areli, por supuesto, y que casualmente aparecía se lo llevaban a donde fuera, ¿no? Lo ven en su pantalla. Desprende y a partir del conocimiento de que él desconoce la suscripción de convenios celebrados con la Universidad Politécnica Francisco y Madero y los términos pactados, que niega que haya firmado algún documento, que esto pues, lo que quiere decir es que alguien firmó, falsificó y que creó todo esto. Y entonces alega y dice con el maestro González Tiburcio, se considera que hay evidencia suficiente para presumir actos que son graves, conductas graves que presumen que vulneran principios de vulnerabilidad. Estaba diciendo claramente, oiga, yo no fui, investíguese, 17 de junio, y les marcó copia al subsecretario Vargas, que hoy es flamante investigador de los órganos internos de control, y la titular de la función pública era Areli. ¿Qué hicieron? Lo que hicieron todo ese sexenio. Nada más que cobrar. Y concluyo como corolario a esta pequeña mapeo de investigación que espero que les sirva a todos porque son elementos vinculados con conexiones fuertes que nos permiten entender por qué suceden estos cambios y todos los intereses que implican, donde se dinamitó ya la Auditoría Superior de la Federación y que en mi libro todo esto que hoy estamos viendo, hagan de cuenta que es más vigente, ahí está narrado, y narrado no de ahorita, cómo se veía venir todo esto y cómo la incapacidad de un sistema de que nadie ha querido hacer las cosas correctas. Bueno, en este entorno actual cierro porque, por ejemplo, ahora que regresa y que hablamos de familias con una cultura pues, más vinculada a la corrupción que nada, ¿no? Como en esta fragmentación de procesos y nombramientos donde todos están de acuerdo, todos son corresponsables, todos, vemos que hay, ahora al regresar a la Auditoría Superior,
en mi libro narro la historia del que es titular del ICADEFIS al interior, que es Pedrero Esponda, que por cierto también es de la familia política del exministro Valls, y ahí están los mapas de todas estas circunstancias, y les recuerdo que hay un sitio también para los que compren el libro. Bueno, este servidor público, entre comillas, que me da más pena que risa, tuvo un procedimiento administrativo en la corte en su calidad de administrador regional en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pobre Chiapas, le ha tocado cada cosa, porque de ahí era el ministro y toda la familia operaba y estaba, y que sigue en la corte. Eso a mí no es de toda la historia. O sea, no tienen cómo defender lo indefendible. Y hay mapeos de esos. Déjenme regresar al anterior, por favor, permítanme aquí está. Derivado de una auditoría que realizaron, ¿no?, a esta administración del que era responsable, donde verificaron el cumplimiento, se originó una observación, y en esta observación de que hoy Jorge Manuel Pedrero Esponda está en la Auditoría Superior, y que narro en mi libro, no solamente un conflicto de interés, sino una simulación de una contratación que hizo con su primo hermano, hijo del ministro Valls. O sea, las familias a eso llegan. Paso a la siguiente hoja. Y entonces aquí en este procedimiento de responsabilidades administrativas se acreditaron las infracciones que se le atribuyeron a este ínclito personaje, ¿no?, de esta gran familia que se han de haber abrazado todos regresando porque forman parte de lo mismo. Y como consecuencia de ¿qué hizo? Pagó cheques, fíjense, dice que compró mobiliario y equipos de administración conforme a la observación que está determinada, y pagó con cheques sin que hubiera ni contratos. Los pagó en diciembre, generó los cheques, imagínense, en lo que estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que es las administraciones regionales. Y no había, yo creo que pensó que no lo iban a auditar, tuvo la suerte quien lo auditó, y es una maravilla que lo haya visto, aunque se quedó corto, porque seguramente han aprendido bien la cultura política de este país. Para eso llegan a los encargos. Van a ver en el mapa cómo no llegan a cualquier encargo, no, llegan donde hay lana, recursos, movimientos. Bueno, dijo que no, que se equivocó, hombre, se le olvidó, generó cheques sin contratos, y es una maravilla. Pero dijo algo bien maravilloso, que con la pura factura que le mandaron en diciembre, ojo, diciembre, fechas en las que todo el mundo hace compras porque es donde se lo desvían, y que no se dio cuenta, y que qué barbaridad, en diciembre formalizó, pero que se acreditaron virtualmente. Miren esa maravilla de inventos de frase. Con la pura emisión de la factura se acredita la entrega virtual. Aquí lo establece. Aquí, entonces dices, qué barbaridad. Bueno, aquí están los cheques, aquí está la información, y concluye, aquí dice, se realizó una entrega virtual de los bienes. Qué cosa, ¿verdad? Son tan cínicos. Con todo esto se documentó, porque no pudieron, seguramente lo quiso salvar doña Areli, que es la que resolvió esto, pero no pudo, no había cómo ahí, porque yo he dicho y sostengo que en la Suprema Corte de Justicia ha habido personajes éticos y correctos, ¿no? O sea, sin duda. Y entonces, como pagó sin que hubiera contratos, bueno, y fuera del apego de las normas, lo que se documentó al librar los cheques fue que como consecuencia hubiera una amonestación pública. Háganme ustedes el favor. Al señor Pedrero Esponda, en su calidad de administrador regional, incurriendo en causales de responsabilidad, lo que se determinó como amonestación, que fue a la llegada de ella casualmente, aquí lo tenemos en pantalla, fue una amonestación pública. Ojalá lo hicieran así, carajo, ahorita, hoy día, ¿no? No. Bueno, ahí está como se encubren, se protegen, se van, y todos van dando vuelta en todo ese sistema. Y con esta más larga que la Cuaresma, y perdónenme, no quise cortarla en 2 programas, les digo, yo creo que por hoy no tenemos remedio. Y le apuesto a que el siguiente gobierno, en el plan anticorrupción en el que yo estuve, puedan desarticular toda esta red.
y desarticularla y empezar realmente por lo que se propone. Y para eso necesitamos una nueva auditoría superior. Tiene que desaparecer y el reto a los diputados es crear una institución nueva, moderna, con los mejores perfiles y estándares para poder realmente realizar una fiscalización, pero no solamente al federal, en todo el país y que tenga capacidades de investigación, para que entonces, de manera autónoma y sin depender de partidos políticos, podamos pensar que tenemos remedio en un mediano plazo. Unidos contra la corrupción y el fraude, y nos vemos en la siguiente sesión. Buen domingo a todos.